Hoy vamos a adentrarnos en una literatura fantástica, la literatura vampírica. Estoy convencido que muchos de ustedes tienen una de las novelas más famosas, más populares del vampirismo, que es Drácula. Sin embargo, antes de escribir esa novela, hubo otras que han influido también en Drácula, incluso los nuevos escritores del siglo XXI también están aprendiendo muchas cosas de esas novelas que habían anteriormente. Cada una tiene su mensaje, tiene su misterio, su curiosidad. Para ello, tenemos que contar con un profesional que conocemos bien el mundo del vampirismo, sobre todo su literatura, sus orígenes, y es Juan Antonio Sanz. Bienvenido de nuevo, Juan Antonio. Muchísimas gracias, siempre es un honor estar con vosotros. Bueno, Juan Antonio, fíjate que acaban de mencionar a los espectadores que Drácula es una novela universal y cada vez que abrimos el libro de Drácula parece que aprendemos algo nuevo. Es verdad, vamos a ver, Drácula es casi la Biblia del vampirismo, es donde Bram Stoker, su autor, reflejó los conocimientos sobre vampiros que se venían repitiendo en cuentos, en leyendas, en registros incluso históricos que se habían ido recopilando a lo largo, sobre todo del siglo XVIII y principios del XIX, sobre el tema vampírico. Leer Drácula se puede convertir en una obsesión porque siempre nos van a llevar a unos recovecos distintos, a unos rincones, a esas estancias un poco perdidas en las que vamos a encontrar siempre algo nuevo. Y desde luego Bram Stoker no se sacó de la manga la temática de Drácula. Es cierto que se inspiró en autores o en circunstancias, vamos a decirlo así mejor, de otras latitudes, por ejemplo de Transilvania, leyendo a Emily Gerard, esa gran viajera y esposa de un diplomático polaco que estuvo en Rumanía, y de ahí él sacó algunos de los datos, también algunas cuestiones históricas sobre Vlad el Empalador, Vlad III, pero este hombre, a quien siempre todo el mundo identifica con Drácula, con el Drácula histórico, vamos a decirlo así, en realidad aparece 2 veces en la novela, apenas. Entonces, no, la influencia para Bram Stoker venía en otras novelas y cuentos muy anteriores. ¿Verdad? Es cierto. Y ahí tenemos, por ejemplo, una novelete que hablaremos porque es muy, muy interesante. Se trata de Carmila, que hemos comentado tú y yo muchas veces. Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, que aunque parezca un apellido francés, bueno, sí es francés porque su padre venía de una familia hugonote, esos protestantes que habían escapado de todas estas guerras religiosas también en Francia. Y Joseph Sheridan Le Fanu en 1871 sacó esta novela en fascículos, en una revista, y después en 1872 apareció ya como novela en un volumen. Y está claro que Bram Stoker se inspiró. Hay muchas coincidencias que podemos ver, pero no solo. Sin irnos más de Inglaterra, ahí tenemos el Jaguar, que es una especie de poema de Lord Byron que habla del tema vampírico, por ejemplo, en Turquía y Grecia, o el más famoso de todos, El vampiro, de John William Polidori. Polidori, Un efectivamente. relato largo, es verdad, casi como una novelette también, una pequeña novela. Que por cierto, perdona que te interrumpa, nació en una reunión. En una reunión Pues una cosa mágica, curiosa, mágica una cosa prácticamente. curiosa. Ahí nacieron, en una reunión nacieron las novelas más terroríficas. Las 2 criaturas más espantosas casi que marcaron el cine, por ejemplo, del Efectivamente. siglo XX. Y nos estamos refiriendo pues, a Frankenstein, a la criatura de Frankenstein, o el moderno Prometeo, que escribió Mary Shelley, y al vampiro, de John William Polidori. Estaban también Lord Byron, Sí. estaba Percy Shelley, esposo o pareja en aquel entonces de Mary Shelley, estaba Claire Clairmont también en esta reunión, que era la hermanastra. Bueno, pues en esas noches de junio del año 1816, cuando hacía un clima horrible en el lago Lemán, en Ginebra, pues esta gente, porque había estallado el volcán Tambora un año antes y había llenado de ceniza el hemisferio norte, bueno, pues por los vientos y tal, el Tambora está en Indonesia.
Bueno, pues hacía mal tiempo y deciden, bueno, pues ¿por qué no? Ya nos estamos aburriendo un poco, ya hemos bebido láudano por aquí, Un poquito. hemos hecho lo que hacían los jóvenes de aquellos tiempos y los que supongo que hacen hoy día. Pues vamos a escribir historias de terror. Y habían estado leyendo un libro en francés, el Fantasmagoriana, que era una traducción al francés del alemán, que se había traído John William Polidori, y se pusieron a ello. Mary Shelley sacó adelante el Frankenstein, que lo publicó en 1818, y John William Polidori en 1819 publicó Su vampiro. Su vampiro, que además tenía una influencia muy fuerte en Lord Byron, no solo porque había casi plagiado un fragmento que había escrito Byron, pero era cortito, tampoco podemos hablar de fragmento, digamos, había inspirado. Y sobre todo porque el protagonista del vampiro, hay que decir que John William Polidori era el médico personal de Lord Byron y se llevaban así un poco que mal. Y Lord Byron, que era bastante cachondo, pero hasta unos extremos un tanto hirientes. Y John William Polidori pues era lo que hoy día diríamos un ofendidito, y se ofendió mucho, y entonces reflejó a Lord Byron. El vampiro de John William Polidori, Lord Ruthven, se basa en la figura de Lord Byron, es decir, introduce la figura de ese vampiro aristocrático, que después lo hereda en parte Bram Stoker con su Drácula, pero que sobre todo es el que aparece en las películas desde la Hammer o otras grandes producciones a partir de 1931, que es cuando estrenan la película Drácula, y en adelante pues aparece ese vampiro que es un aristócrata venido a menos y que se hace más pues chupándole la sangre a la gente. El vampiro de Polidori es una delicia. Se hizo recientemente, yo creo que fue en 2019, perdón, hicieron una exposición en el Museo del Romanticismo de Madrid sobre algunas peculiaridades de ese texto, y merece mucho la pena leerlo porque nos va a contar unas curiosidades que nos hacen ver que en realidad el vampirismo moderno, entre comillas, no nacen tanto en Rumanía, en Transilvania, sino tiene su origen en Grecia, como históricamente y mitológicamente está claro. Y una cosa curiosa que he observado, mucha gente seguramente habrá leído la novela del vampiro, John Polidori. Hay un cambio, porque hasta esa fecha casi toda la literatura nos han representado un vampiro espantoso, deforme. De repente nos ha cambiado la figura hacia un vampiro elegante, claro, culto, el anhelo humano, la belleza, la inteligencia, sobre todo la inmortalidad. Y más que la inmortalidad, la eternidad, porque hay que tener en cuenta que sí, si tú no matas o aniquilas un vampiro va a ser eterno, pero hay muchas maneras de aniquilarlo. Y de hecho, no en el vampiro de Polidori, porque ahí se ve cómo el protagonista muere, pero para después renacer como un vampiro mucho más fuerte, pero en el caso de Drácula, efectivamente hay una manera de matarlo y simplemente le cortan el cuello y la cabeza. Pero bueno, ¿por qué eso sucede? En el siglo XVIII hubo lo que se ha venido a llamar las epidemias vampíricas, en la zona de lo que antes era Hungría y Austria, que hoy día pueden ser Eslovaquia, pueden ser Rumanía y puede ser Serbia. Pues en aquellos parajes pues surgían fenómenos, había plagas, había pestes, había enfermedades y la gente lo atribuía a los vampiros. En la mayor parte de las veces pues había unas causas naturales, o posiblemente la había en todas. Pero ¿qué sucede? Desde Austria, que era quien gobernaba todos estos territorios, pues mandaban a doctores militares, o sea, gente muy seria, y de vez en cuando las cosas no resultaban así, y había escritos, había informes en que decían, pues no sabemos qué es esto, pero hemos realizado los rituales que nos exigían los campesinos porque si no podríamos tener una revuelta. Y ese vampiro era un vampiro asqueroso, vamos a decirlo así, parecía más a lo que hoy día comprendemos como los zombies. Y claro, John William Polidori le da la vuelta, pero tenía tanta tensión, tanta inquina hacia Byron, que quiero que Byron sea el vampiro. Pero no es tampoco baladí, porque Byron había estado viajando unos años antes por Grecia, por parte de Italia y tal, había estado en Albania, donde recogió multitud de historias donde le contaron sobre el tema del vampiro. Entonces, en esas
en esas veladas de Villa Diodati, en el Le Mans, pues seguramente Byron recordó todo esto en su poema Jawar, que significa infiel en algún dialecto turco y tal. Bueno, pues él ya plasmó algunas de estas peculiaridades del vampirismo, donde hay alguien un joven que por alguna razón, por venganza, porque no se han hecho los funerales apropiados, pues se convierte en vampiro. Lo recoge Polidori y lo refleja en el vampiro, que por cierto al principio se lo atribuyeron a Lord Byron. Fue un error, parece ser, del editor, o un editor con mucha perspicacia para hacer dinero. Claro, no era lo mismo que lo escribiera o que lo publicara John William Polidori, un médico de origen italiano y tal, a que de pronto lo publicara Lord Byron, que era ya muy, muy famoso. A Lord Byron le hizo mucha gracia, pero a Polidori no. De hecho, esa amargura que fue acumulando llevaría que en 1821 se suicidara. Lástima. La verdad es que todos los asistentes a esa reunión, todos los asistentes hombres murieron bastante pronto. En 1822 murió Percy Shelley, el gran poeta, ahogado en el Golfo de la Spezia, y acabó su cadáver en Viareggio, una aldeíta, ahora hoy día una ciudad turística en el oeste de Italia, donde hicieron esa pira tremenda y bueno, le sacaron el corazón, era lo único que no se quemó, y Byron se lo dio a Mary Shelley y lo envolvió en el Adonais. Bueno, unas historias, eran realmente historias de película más que... Y después Lord Byron en 1824 murió en Missolonghi, en el Golfo de Corinto, luchando por la independencia de Grecia. En realidad él no murió en combate porque le picaron unos mosquitos, le sangraron con sanguijuelas y demás, y acabó de esa mala manera. Entonces, esa reunión de Villa Diodati, digamos que puso el germen de lo que sería después el tema vampírico, literariamente, porque ¿quién, por ejemplo, nos ha representado a los vampiros como aristócratas bellos, como lo era Lord Ruthven? Tal, pues, por ejemplo, Anne Rice, cuando escribe Entrevista con el vampiro, y Entrevista con el vampiro se parece más, Louis o cualquiera de los protagonistas se parecen más, desde luego, a Lord Ruthven que al Drácula de Bram Stoker. Aunque Bram Stoker, hay que decirlo, es la novela fundacional del vampirismo. De la misma manera, eso la publicó en 1897. Pocos años después, en 1922, la primera gran película de vampiros basada en Drácula, que fue Nosferatu. Tenemos a Nosferatu y a Drácula, y a partir de ahí ya el cine y la literatura despegaron con toda su potencia en el siglo XX y en el siglo XXI. Es increíble todo lo que estamos aprendiendo en este pequeño espacio hablando de literatura vampírica, pero yo le voy a decir 3 nombres de 3 escritores universales que mucha gente no puede imaginar que hayan escrito libros de vampirismo. Julio Verne, Tolstoy, Alejandro Dumas, habían hecho algunas novelitas de vampirismo inspiradas en el vampiro. Más que novelas, pues relatos. Bueno, y en el caso de Verne, bueno, cuando él escribió El castillo de los Cárpatos, tampoco queda tan claro si eso es vampirismo, que es algo muy, muy, muy extraño. Alexei Tolstoy, no León Tolstoy, Es verdad. eran parientes, pero sí que escribió El Burdalak y la familia del vampiro, o sea, unas novelitas también, unos cuentos estupendos. Pero no solo, tenemos a Edgar Allan Poe, que tiene 2 grandes cuentos, Berenice y Ligeia, escrito en castellano, que también el ambiente vampírico está ahí muy, muy presente. Entonces, pero yo creo que también está Barney el vampiro y algunas otras obras que de menor consideración, pero sobre todo yo volvería a Carmila. Ese relato que es una novelita pequeña de Joseph Sheridan Le Fanu, que él bebe en muchas tradiciones antiguas. Él lee el gran relato, la gran recopilación sobre temas vampíricos, sobre leyendas vampíricos que escribió el abad Calmet en 1746 y la edición de 1751, que creo que es la que utilizó Sheridan Le Fanu, y ahí contaba todas estas leyendas sobre plagas vampíricas que las refleja casi punto por punto en Carmila. Si agarras Carmila, ahí aparece pues el ritual de cómo se debe localizar una tumba y sobre todo cómo se debe aniquilar a un vampiro. Matar no, por supuesto que es un no muerto, pero bueno,
quitárselo de en medio. Y donde aparece la figura del vampiro femenino, de la vampira, muy diferenciada del vampiro masculino. Porque si utilizamos desde el principio de los tiempos las dos figuras, el vampiro masculino y el vampiro femenino, tienen no solamente un origen distinto, el vampiro femenino es mucho más antiguo, desde Lilith, la segunda mujer o la primera mujer de Adán, que después desplazada por Eva. Tenemos la Mastu en Mesopotamia, tenemos Sekhmet, la diosa leona vampírica en Egipto, aunque algún purista dirá, bueno, pues no eran vampiros. Bueno, todo puede ser vampiro y todo no puede ser vampírico, si nos ponemos en plan duro. Pero sí que tienen un reflejo, sobre todo mitológico. El vampirismo lo podemos estudiar desde el punto de vista de la historia, de la mitología y de la literatura. A mí me apasiona, sobre todo desde el punto de vista literario, porque recoge los otros puntos. Entonces, tenemos, bueno, pues se van recreando a lo largo de los tiempos pues estas cuestiones, desde las lamias, las empusas que decían los romanos. En Filóstrato, pues cuando escribe la historia de Apolonio de Tiana, cita ahí una terrible empusa, que es una vampira, en aquellos tiempos, en el siglo I después de Cristo. O sea, tenemos un montón de referencias y que van evolucionando hasta que se plasman en Carmilla, 1872, Joseph Sheridan Le Fanu, y después, sobre todo, en Drácula, de Bram Stoker, en 1897. Esas son las grandes... además, la obra de Carmilla pues, también nos introduce al tema del lesbianismo en un tiempo en que la sociedad victoriana pues, era de lo más cerrado, y sin embargo es una novela preciosa en ese sentido. Pero ya no tanto el del amor entre dos mujeres, sino el amor entre una mujer y una vampira, entre lo más depravado y lo más puro que podía haber en la serie. Que vemos que lo más puro a lo mejor no lo es tanto, y lo más depravado, pues bueno, ella, Carmilla, su manera de sobrevivir era consumiendo la sangre, que tienen, por cierto, una inspiración en un suceso real, igual que también lo tuvo del Drácula, porque parece ser que también conocía esta historia, y hablo de la historia de Elizabeth Bathory, era la condesa, llamada la Condesa Sangrienta, que a finales del siglo XVI, principios del XVII, pues se cargó según los juicios y tal, a cerca de 640 mujeres para sacar la sangre. La literatura popular o las historias populares, las leyendas, dicen que era para obtener la juventud al cubrirse o bañarse con ella, pero parece ser que ella simplemente estaba haciendo invocaciones y unos conjuros maléficos, brujería, pero en el peor de los sentidos. Utilizaba la magia póstuma de una manera terrible. Y bueno, pues ella aparece en determinados relatos que tuvieron seguramente Sheridan Le Fanu. Sheridan Le Fanu casi seguro, por algunas de las referencias que hay, que los críticos han dicho, y posiblemente también Bram Stoker con su Drácula. Increíble la cantidad de historias que tenemos sobre crónicas vampíricas. Y en estos últimos tiempos han surgido otras novelas, como Se entrevista con el vampiro también, o las crónicas del vampiro de Crepúsculo también. Pero realmente las estamos comparando, que me perdonen los autores, prefiero las novelas vampíricas góticas de finales del siglo XIX, principios del XX. Yo creo que estas son las más sobre potentes. Todo, depende también del momento donde las vayas a leer. La verdad, siento más. Incluso para mí la novela más terrorífica, en que no tiene nada que ver con los vampiros, se llama El monje. Sí, Pero la novela más terrorífica que conozco. Es terrible, realmente. Da miedo leerla. Da miedo, porque te lo imaginas en esos castillos de pasaje, que aparece un fantasma con las ruedas, las cadenas clásicas. Es realmente espectacular esa novela. La recomiendo, si alguien la quiere, El monje, la puede buscar. Y sobre todo, sin lugar a dudas, Drácula es la gran referencia. Pero ¿cuándo fueron las primeras novelas de vampirismo? ¿Cuándo surgen? Bueno, yo creo que Carmilla es la gran primera novela de vampirismo, y el gran relato fue El vampiro de Polidori. Después tenemos también a Teófilo Gautier y La muerte enamorada, tenemos a Hoffmann en Alemania, también en vampirismo tratando este tema y tal. Hubo muchos poemas, es verdad, sí. Hubo muchos poemas, y Goethe también escribió algún poema sobre vampirismo, pero la gran novela de vampiros es efectivamente Drácula, una novela que
recordemos, fue escrita muy poco después de que se produjeran los crímenes de Jack the Ripper, Jack el Destripador, en 1888. Había ciertas influencias ahí. Una novela que tiene también muchos aspectos muy misteriosos. Una de sus primeras versiones, o su primera versión, creo que su primera versión fue al sueco, a idiomas extranjeros quiero decir, y otra después fue al islandés, donde cambia totalmente la novela y es un poco distinta. Y dices, ¿por qué? Pues parece ser, según algunos estudiosos, que esa novela traducida al islandés era posiblemente uno de los primeros borradores que tenía Bram Stoker. Me necesito un poco de sangre. Bueno, pues una novela de la que se dice Bram Stoker y su Drácula que le faltaban como 100 páginas, o sea que las acabó. Tenemos un relato, El huésped de Drácula, que al final se incorporó como cuento a otras recopilaciones, antologías de Bram Stoker, pero que parece ser que iba a ser la primera parte o los primeros capítulos de Drácula, y esto no sucede en Transilvania, sino en Alemania, no muy lejos de Múnich, en un valle por ahí perdido, donde aparece también una mujer vampira en una cripta y tal. Este relato sí que puede dar mucha impresión, sobre todo en una noche como estas de verano, en las que podemos disfrutar de esta lectura, que jamás la llamaría yo morbosa. A lo mejor puede ser los relatos sobre zombies, pero la literatura vampírica tiene una esencia cultural muy grande porque se remonta al principio de los tiempos, cuando en el Talmud y en otros escritos judíos hablan de Lilith, de la primera mujer de Adán, que se rebeló, que tuvo hijos con los demonios y que esos hijos eran vampiros y que ella misma era una vampira y tal. Hay mucho que decir al respecto, pero bueno, ahí está. Caín, del que se dice que también pudo ser el primer vampiro. Es muy curioso, quienes vayan a Toledo y vean en el centro, se suceden con unos relieves las escenas del Génesis. Cuando se fijen en esa catedral de Toledo, en la muerte de Abel a manos de Caín, estamos viendo que le está chupando el cuello. Esto es de la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, pues había relatos judíos que relacionaban esa muerte con un tema, no vamos a decir vampírico, pero sí que estaba consumiendo la sangre de su hermano, desgarrándole como si fuera un animal la garganta. ¿Quién sabe? Desde luego el vampirismo es un fenómeno que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos, tan famoso como el de los hombres, no voy a decir hombres lobo, hombres que se transformaban en bestias o incluso de la brujería. En España, en tiempos de la Edad Media y sobre todo de principios de la Edad Moderna, 1500, 1600, las brujas se les acusaba muchas veces de consumir la sangre de los niños y demás. O sea, es un fenómeno que ha estado ahí siempre. Llega un momento en que eso merece ser traducido literariamente. Y eso es lo que nos ha llegado a nuestros tiempos y de lo que podemos disfrutar sin tener conocimientos de antropología o de historia. Podemos disfrutar del fenómeno vampírico. ¿Qué se ha contado y qué no se ha contado del vampirismo? Cierto, muchas novelas de vampirismo han estado censuradas en algunos sitios o han costado introducirse en algunos países. Sí, bueno, sobre todo vamos a ver, el tema de consumir la sangre humana, pues en determinados lugares no ha gustado. Claro. Eso es así. Pero yo no creo que tanta censura, incluso como decía, en la Rusia prerevolucionaria, con mucha censura que pudiera haber también, pues no se trató, ¿no? Ahí estaban los relatos sobre los Burdalak, que es un tipo de vampiro, como Alexei Tolstoy lo hizo, o por ejemplo el Buy de Nikolai Gogol, que también es otro de los grandes escritores rusos que se fija en el vampirismo, un vampirismo que puede ser femenino o un vampirismo que puede ser masculino, y el Buy aparece como una criatura vampírica, vamos, por excelencia. En Japón, por ejemplo, otro sitio que yo he visitado, he vivido allí y que reflejo en mi libro Vampiros Príncipes del Abismo, bueno, pues ahí los relatos sobre vampiros nunca han sido tampoco censurados. Sí que han sido a lo mejor acomodados a la mitología local, pero desde luego aparecen plasmados como episodios vampíricos 100%. En América del Sur, por ejemplo,
donde yo seguí el tema de los Apchanchu o de los Antahuaya, estos se han reflejado menos en la literatura, pero relatos desde luego que hay. Uno de los cuentos en Cuba fue uno de los últimos cuentos que escuché sobre el tema de vampiros, pues es un relato popular que corre por ahí, por todas partes. Que después se convirtiera o no en literatura, bueno, pues esa ya es otra cuestión, pero no, es como los cuentos sobre aparecidos y retornados, revinientes, no, eso no se puede censurar, va a estar siempre en nuestra esencia. Pero bueno, nosotros hemos tomado nota de algunos autores, algunas novelas, como Bram Stoker, Drácula, El Castillo de Otranto. Bueno, ahí no es tanto Otro, vampírico, pero Carmilla, pero merece mucho. Carmila, El Vampiro. Espero que hayan tomado nota todos nuestros espectadores. Así que, Juan Antonio, gracias por muchísimas habernos gracias a adentrado un vosotros. poquito en la literatura del vampirismo, porque realmente es fabuloso y fascinante. Lo que se puede aprender leyéndolo con profundidad entre líneas, se puede aprender muchas cosas. Lástima que no hubiera en España una cátedra sobre vampirismo literario, por lo menos. Sería sin lugar a fabuloso. dudas, ¿qué libros recomendarías a los lectores? Bueno, Drácula, por supuesto. Quitando a Drácula, por supuesto. Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, que lo pueden encontrar en todas partes, publicado, y después el relato del vampiro de John William Polidori. Para empezar, esos tres, desde luego ya... Y quizá empezando por por John William Polidori, el vampiro, después Carmila y después Drácula. Así, por orden cronológico. Vayan leyendo por orden. Sí, señor. Bueno, pues ya lo sabemos. Desde aquí, de Misterios de Casa, con literatura vampírica, nos despedimos con esa sonrisa sarcástica que siempre tiene un vampiro cuando le invitamos a entrar, ¿no? Porque es si un no, peligro, si no les invitas a yo no lo entrar, no invito. pasa. Bueno, gracias Juan Antonio de nuevo. Nos vemos en el próximo programa. Y aquí en Misterios de Casa, tu programa favorito sobre misterios, antropología, historia desconocida y el mundo de Ultratumba. También le vamos a adentrarnos. Así que gracias y hasta la próxima.